y ahora comenzamos este último mes que tenemos del año, estos últimos 2 meses, pero este último mes porque el mes de diciembre es un mes donde cada uno está pensando en todas las actividades y las cosas que vienen dentro del mes de diciembre, y creemos que este mes de noviembre lo vamos a aprovechar. Aún el frío no está completamente entrado en la ciudad, así que vamos a aprovechar para que los que podamos estar aquí y podamos venir, podamos recibir el libro de Gálatas, que tiene 6 capítulos, el libro de los Gálatas. Así que usted aproveche la oportunidad, y si no se lo ha leído, cada vez que venga con nosotros los miércoles, aproveche ese miércoles para leerse un capítulo. En 6 días usted puede leerse el libro de Gálatas fácilmente si leyera un capítulo cada día, pero si no lo hace de esa manera, por lo menos complete este mes que tenemos del mes de noviembre y un poquito del mes de diciembre, terminemos ese libro a los Gálatas. Y quiero precisamente que vaya conmigo a este libro y vamos a ir al primer capítulo. Si usted no lo encuentra, puede mirarlo en la pantalla, pero le animo a que usted traiga su Biblia. A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia en el día de hoy? Vamos a ver eso, qué bueno. Su Biblia, ¿dónde está? Vamos como en la escuela, a ver, ¿dónde trajeron su Biblia? Vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a estudiar la razón por la cual el apóstol Pablo escribe este libro tan especial y las razones por las cuales es importante también para nosotros el practicarlo el día de hoy o en este tiempo. Y cuando ya lo tenga puede decir amén. Ya tiene el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, lo tienen. Gálatas capítulo 1. Les vengo a decir que también ayer me hice una comida y al parecer no la hice de manera tan correcta. Y si usted me escucha hoy hablar un poquito así, más lento y más tranquilo, no es porque estoy haciendo una enseñanza o porque es la forma en la que estoy predicando, es porque me dio un problema estomacal. Usted no se imagine más de eso. Solamente tiene que saber que he bajado unos 4 libras en estos 2 días, y los que han pasado por eso entienden de lo que estoy diciéndole. No por en vano dimos la serie Detox, desintoxicar, el miércoles pasado. Literalmente estoy siendo desintoxicado, y hoy comenzamos una serie llamada Libres, así que espero que esa también serie tenga algo que ver, que sea libre de esto en el nombre de Jesús y de todo lo demás. Entonces les decía que estamos en el libro a los Gálatas, y el autor es el apóstol Pablo, el mismo autor del libro que estudiamos en los miércoles pasados o el mes pasado. Y ahora le habla a una serie de iglesias que están en una zona geográfica llamada Galicia. Galicia era una región, a diferencia de los Efesios, no era una ciudad. Por esto, no solamente Pablo se dirige a una iglesia en específico en Galicia, sino se dirige a todo el grupo de iglesias que se habían formado en toda esta región, en la parte del norte, en la parte del sur, en el oeste y en el este de la región de Galicia. Pablo dirige esta carta a cada uno de ellos. Estas iglesias son iglesias nuevas, es decir, son iglesias que tienen nuevos creyentes. Así que estas palabras y este contexto que le estoy dando es para que entienda que cuando Pablo se refiere en esta carta a estas iglesias que están en el área de Galicia, está hablándole a iglesias que están siendo formadas, y que en medio de la formación Pablo tiene que mostrarles cuál es el camino correcto y cuál es la forma correcta en la cual ellos deben predicar o seguir predicando el evangelio. Estos nuevos creyentes, como les digo, estas nuevas personas que estaban siendo convertidas, muchas de ellas, muy parecido a lo que la iglesia a los Efesios, habían venido con sus propios pensamientos, con sus propias ideas, y por supuesto, habían otras religiones también en la época que estaban penetrando sus pensamientos o introduciendo sus pensamientos también a esta iglesia. Y tenía Pablo que tener cuidado, porque en nuevos creyentes, en personas que estaban conociendo el evangelio, que estaban recibiendo el evangelio, muchos de ellos eran fácilmente persuadidos a llevar el evangelio de una manera incorrecta, o comenzaban a meterse ideas dentro de la predicación que había en las regiones de Galicia, de acuerdo a las culturas o en el norte o el sur donde se encontraban las iglesias, y esos pensamientos se iban metiendo o introduciendo dentro del evangelio, de tal forma que muchas de esas iglesias se contaminaban
de los pensamientos culturales que habían dentro de la época. Así que quiero que me vaya siguiendo, porque Pablo le escribe, como le decía, a estos jóvenes cristianos, a estos nuevos creyentes de las iglesias de Galicia. Ahora, ¿cuál es la idea de Pablo? La idea de Pablo era que escribir esto para contrarrestar el legalismo y abordar la naturaleza central de la gracia dentro de la iglesia. Y usted va a notar algo muy interesante, sobre todo también en esta carta a los Gálatas, y es que Pablo hace una introducción donde él mismo se presenta como un apóstol no puesto por los hombres, sino un apóstol puesto por el mismo Dios. Y dirá, ¿por qué Pablo hace esta referencia y por qué Pablo introduce su persona a la iglesia de esta manera? Y es porque, si usted conoce la historia, el apóstol Pablo, antes de ser un apóstol o de considerarse uno de los apóstoles, el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, perseguía a los cristianos de tal forma que literalmente los mataba o veía como ellos morían. Si usted puede ver dentro de la historia, usted puede ver que el apóstol Pablo defendía lo que él creía, las leyes que él creía que debían gobernar la vida de un ser humano, de tal forma que era radical en lo que él pensaba y llevaba hasta la muerte a aquellos que iban en contra de ese pensamiento. Ese era Saulo, quien luego se convierte en el apóstol Pablo en un encuentro que tiene en el libro de los Hechos. Puede leerlo en el capítulo 16, en el libro de los Hechos, cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesús. Cuando en medio de un recorrido tiene un encuentro personal con Dios, cae de su caballo, y en medio de esa historia el Señor, hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si usted conoce, si no lo conoce la historia, puede leerlo en el libro de los Hechos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Refiriéndose a esa persecución que el apóstol Pablo, quien era Saulo en ese momento cuando tuvo el encuentro, hacía, esa persecución que hacía hacia los cristianos. Ese encuentro cambió por completo la vida de Saulo y luego se convierte en el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los Gálatas y que escribe gran parte del Nuevo Testamento que usted y yo conocemos. Y el apóstol Pablo, como les decía, se convierte en esa persona que comienza a llevar el evangelio. Pero él no pertenecía a los primeros discípulos que Jesús escoge, que usted recuerda que son los 12 discípulos. Ni tampoco hace parte de aquellos que fueron o hacían el grupo de discípulos que iban a ser parte de los que iban a continuar el evangelio. Pablo era de aquellas personas que vienen a la iglesia desde otros pensamientos o de otras ideas. Pablo es convertido por un encuentro personal que tiene con Dios. Pablo es convertido literalmente por ese encuentro personal que tiene especial con Dios. Entonces, para muchos él no era considerado un apóstol. Para muchos era solamente un intruso. Para muchos Pablo se había convertido solamente para que pudieran saber dónde estaban los discípulos y seguramente en algún momento dar información, como esas personas que se introducen para meter esa información y decirles: estos discípulos están entrando por este lado, y que pudieran atraparlos y a muchos de ellos matarlos. Es más, ustedes recuerdan que los discípulos, muchos de ellos le tenían miedo al apóstol Pablo, diciéndoles o creyendo que el apóstol Pablo, como esos infiltrados, iba a entrar dentro del pensamiento del evangelio y que iba a utilizarlo para que supieran dónde estaban los discípulos y que pudieran atraparlos. Entonces ellos no consideraban al apóstol Pablo como un hombre que fuera digno de llevar el evangelio. Por eso Pablo, vuelvo y te repito, vamos a ver en esta carta que se introduce diciendo: no soy apóstol puesto por los hombres, soy un apóstol puesto por Dios. Y creo que cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida podemos ser como el apóstol Pablo. ¿Cuántos aquí hemos hecho nuestras cosas que en algún punto nos han apartado de Dios? ¿O cuánto hemos creído que en nuestros propios pensamientos o caminos estamos haciendo las cosas correctas, pero nos damos cuenta en ese encuentro con Dios que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros que es diferente, y ese plan y propósito para nosotros que tiene Dios se da a través de ese encuentro personal que de pronto un día tuviste cuando alguien te habló de Jesús, o cuando un día fuiste a la iglesia, o cuando desde niño comenzaste llevado por papá o mamá o por una abuela o por un abuelo llevado también a la iglesia, y en un momento tuviste un encuentro personal con Dios y tu vida cambió para siempre.
Muchos de nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pablo y decir, ¿sabes? Nosotros no somos cristianos por un pensamiento de hombre, no somos cristianos solamente porque abuela o abuelo nos llevó un día a la iglesia o mamá o papá nos obligaba a la iglesia. Hay un punto donde cada uno de nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo, ¿sabes? Yo soy cristiano porque tuve un encuentro personal con Dios. Y Pablo les escribe entonces esta carta a esos jóvenes cristianos, a esos nuevos creyentes en las regiones de Galicia. Y por supuesto, estaba un evangelio que era muy difícil de entender para la época. Y es el evangelio que Dios llama a Pablo a predicar, y es el evangelio de la gracia. Esa gracia que tiene por título un favor inmerecido. Porque al final eso es lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Aquellos que no lo merecíamos podemos entrar y pertenecer hoy a esos que hacen parte del reino de los cielos. Aquellos que no lo merecíamos, como el mismo apóstol Pablo, que antes era Saulo y que era tan pecador y que cometía tantos errores y que aún mató a muchos de los discípulos. Ese mismo Saulo que recibe la gracia de Dios en ese encuentro, y que por esa gracia de Dios, es decir, ese favor inmerecido que ahora Dios le permite hacer parte del reino de los cielos, y aún más predicar y extender el reino de los cielos sobre muchas tierras, entre ellas la tierra de Galicia. Pablo comienza a predicar ese mensaje de gracia que dice, sabes, aunque yo no lo merecía, hoy yo puedo ser un apóstol que predica el evangelio en muchos lugares. Esa misma gracia que tú y yo podemos aferrarnos el día de hoy y decir, a pesar de que no lo merecemos, hoy puedo estar aquí enfrente de un púlpito y decirle, sabes, es por la gracia de Dios que puedo predicar este mensaje. Es la misma gracia que te permite a ti, aún en medio de tus errores, de tus fallas, de tus equivocaciones, aún en medio de esas imperfecciones que tienes como ser humano, decir, sabes, es por gracia que hoy puedo decir que soy hija de Dios, que Dios está conmigo y que puedo levantar mi oración y que puedo levantar mi clamor y que Dios me va a escuchar. Es por esa gracia que puedo decir, sabes, hoy soy salvo. Es por esa gracia que puedo decir, hoy puedo recibir la vida eterna. Es por esa gracia y por esa fe que creemos en esa gracia que podemos decir que a pesar de que teníamos un destino de vida eterna, de perdición, hoy podemos tener una vida eterna o un destino de vida eterna de salvación. Es por esa gracia que personas tan imperfectas como nosotros podemos entrar libremente delante del trono de la gracia de Dios y encontrar, dice la Biblia literalmente, el infinito socorro, la infinita ayuda que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Es porque lo mereces? ¿Es por lo linda, como decíamos en Colombia, por la linda cara que tienes? No creo. ¿Es por lo que has hecho en tu vida? No creo. Si muchos de nosotros nos revisáramos por las cosas que hacemos en nuestra vida, creo que entenderíamos la gracia de mejor manera, porque ninguno merecemos todo lo que Dios nos da, pero es por su gracia y la fe que tenemos en esa gracia que podemos disfrutar de las bendiciones y del propósito de Dios nuevamente en nuestra vida. Sin embargo, como en todos los mensajes que habían sido comenzados a predicar en estas iglesias, en este caso en la región de Galicia, los mensajes comenzaron a ser distorsionados. De la misma forma que el mensaje ha sido distorsionado por muchos años también en estas nuevas épocas o en estos nuevos tiempos en los cuales hemos vivido. Son distorsionados por pensamientos humanos. Son distorsionados por pensamientos personales, son distorsionados por creencias personales. Muchos de ustedes se levantaron con un tipo de creencia, con un tipo de pensamiento o con un tipo de ideas que han sido cambiados o transformados durante la época. Algunos venimos de un tipo de iglesias, algunos de iglesias mucho más estrictas y de pensamientos más estrictos. Algunos de iglesias aún legalistas, algunos vienen de iglesias un poco más abiertas o de pensamientos más liberales. Y algunos me preguntarán, ¿cuál es la razón por la cual es importante nosotros hoy entender el libro a los Gálatas? Por la misma razón que el apóstol Pablo les escribe a estas nuevas iglesias de Galicia, porque cada una estaba comenzando a tomar su propio pensamiento. Algunas se habían ido al extremo
del pensamiento de los judaizantes, un pensamiento que había durante la época de aquellos que creían que no solamente era suficiente recibir por fe la salvación y por la gracia, como Pablo predicaba, sino que ellos decían también es necesario aún guardar muchos de las costumbres y muchos de los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo comienza a predicar este evangelio de gracia y le dice a la gente: somos salvos por fe, somos salvos por la gracia de Dios, no lo merecíamos. Y hay una cultura que comienza a entrar, que es la cultura de los judaizantes, y comienza a penetrar y decirles: sabes, no, es que ustedes también tienen que mantener los ritos que antes hacíamos en el Antiguo Testamento o en la parte del Antiguo Testamento. Entre ellos, por ejemplo, el rito de la circuncisión. Y por eso, si alguno de ustedes no sabe qué es la circuncisión, solamente quiero darle un ejemplo. No voy a ser muy gráfico porque probablemente no pueda dormir en la noche, sobre todo nosotros los hombres. Pero la circuncisión era un proceso que se hace donde se corta parte del prepucio del miembro del hombre, y esta parte la consideraban como una señal de aquellos que eran separados. Entonces esto era más algo físico que realmente algo espiritual. Entonces los judaizantes, por ejemplo, creían que no era suficiente solamente con decir que somos salvos, como decía Pablo, por gracia y por fe, sino que también era necesario ser circuncidados. Es decir, que la salvación no iba a ser completa a menos que tú hicieras una obra que mostrara que tu salvación era completa. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces esos pensamientos comenzaron a entrar también a la iglesia de Galicia. Entonces muchos de ellos se fueron al extremo del legalismo, donde por obras comenzaron a hacer cosas para acercarse a Dios. Ahora, este pensamiento no es nuevo. Este pensamiento viene de muchos años atrás, porque yo no sé si usted recuerda, pero en parte de la Biblia encontramos una historia llamada la Torre de Babel. Porque el ser humano siempre ha buscado la forma en la cual encontrarse a Dios a través de sus obras. El ser humano siempre ha tratado de buscar una forma en la cual pueda recibir merecimientos para poder encontrar la salvación o poder llegar a Dios. Y déjeme recordarle algo: no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos o para que nos ame más. Dios nos ama. Sin embargo, dentro de estas culturas se había metido el pensamiento de que teníamos que hacer algunas cosas para que pudiéramos encontrar la salvación, para que pudiéramos acercarnos a Dios y que para que Dios nos pudiera amar más. Y Pablo tiene que, en medio de estas cartas, decirles: ey, no se dejen confundir de este evangelio. Evangelio hay uno solo. Y en medio de esas cartas, entonces el apóstol Pablo comienza a hablarle a estos nuevos creyentes. Recuerdo cuando crecimos en la iglesia y en el tipo de evangelio en el que crecimos. Yo alguna vez he contado esta historia y alguna vez se los he dicho, pero nosotros crecimos en un tipo de iglesia bastante rigurosa en la parte legalista. Dios los bendiga, bendiciones, pero aquellos que crecimos en iglesias bastante rigurosas se van a relacionar bastante conmigo. ¿Tiene algo de malo? Probablemente, en algunas áreas sí, en otras ayudaron mucho al crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero nos enseñaban mucho acerca de lo que era necesario para que nuestra vida mostrara lo que es el cambio y la transformación. Sin embargo, llegó un punto en que esa idea del legalismo se fue a un extremo y comenzaron a ponerle pensamientos humanos o personales al evangelio. Y es ahí donde está el peligro, donde por pensamientos personales nuestros comenzamos a ponerles ideas a la palabra de Dios, pensamientos al evangelio, y comenzamos a hacerle creer a la gente que esos pensamientos personales que tengo yo de cómo debe ser evangelio es la misma forma en la cual tú debes vivir. Y por eso vemos aún en la misma iglesia cristiana, aún en la misma iglesia evangélica, vemos tantos pensamientos y tantas ideas personales puestas como doctrinas. Y es entonces cuando comenzamos a salirnos de la verdad de Dios y comenzamos a vivir la verdad de cada pastor. Come on. Comenzamos a vivir la verdad de cada líder. Comenzamos a vivir la verdad de cada creencia personal que yo tengo. Y comenzamos a darle una interpretación de la Biblia de acuerdo a lo que creemos. Y si nacimos en un evangelio bastante legalista, entonces creemos y decimos: esta es la forma en la que debe vivir ese evangelio.
Y entonces comenzábamos a creer ideas y pensamientos donde decíamos, bueno, es que las mujeres deben vestirse de esa forma, es que los hombres deben vestirse de esa forma, es que no se deben poner esto, es que se deben quitar esto, es que deben hacer esto, es que deben hacer lo otro, es que deben venir al templo así, es que deben venir la forma de aquí, es que deben hacer, es que no pueden mirar este tipo de cosas, es que pueden mirar este tipo de cosas, es que cuidado baja esta parte. Nosotros crecimos en un tiempo, por ejemplo, en una parte donde en una iglesia creían que si tú no salías llorando, literalmente lo vimos, que si no salías llorando de la iglesia es porque el Espíritu Santo no te había tocado. Y yo crecí en ese tipo de evangelio, donde si yo no lloraba en la iglesia, quiere decir que el Espíritu Santo no me había tocado. Crecimos en evangelio, por ejemplo, que creían que si te oraban y si no te caías, el Espíritu Santo no te había tocado. ¿Cuántos alguna vez fueron empujados por el Espíritu Santo? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? La gente no se acercaba a los púlpitos porque decía, ya me van a tumbar. La gente se preparaba para estar listo. Recuerdo que teníamos en la iglesia, teníamos a un hermano que todos los domingos era tocado por la presencia de Dios, comenzaba a danzar. Y llegaba un momento en que lo tocaban y cuando lo tocaba se caía. Sin embargo, el problema era que cuando el hermano se caía, se le salían todas las monedas del bolsillo y todos los billetes. Y cuando se le salían las monedas y los billetes del bolsillo, usted veía el desorden. Los niños en sí ya salían a buscar dónde estaban las monedas del hermano y a recoger las monedas. Eso era cierto, pasaba. Hasta que el hermano un día dijo, se me está saliendo todo el dinero, y ahora danzaba y cuando se iba a caer se metía las manos al bolsillo y se tiraba. Es una realidad. Crecimos en tipo de evangelio donde la gente creía que la presencia del Espíritu Santo era un corrientazo o un corrientazo eléctrico que sentíamos y si no lo sentíamos, entonces no sentí la presencia de Dios. Recuerdo una vez, mamá estaba en medio de una conferencia, y esto es una realidad también. En la iglesia, estábamos en medio de la iglesia, pero teníamos una conferencia. Y ustedes recuerdan los micrófonos de la época de antes, donde no eran inalámbricos, sino que tenían un cable largo. ¿Cuántos recuerdan como ese? Y teníamos en la iglesia esos cables largos. Y recuerdo que mi mamá estaba en el tiempo de la administración y comenzó a orar por una persona y le puso la mano. Y mi mamá sintió que esa persona se le movía y se cayó. Después que terminó el tiempo de la administración, la persona se acerca a mamá y le dice, pastora, yo sentí algo que nunca había sentido algo antes. Sentí la presencia de Dios como nunca antes. Era como un corrientazo eléctrico que yo sentía cuando usted me tocaba, cuando usted me ministraba. Era una cosa impresionante. Yo no tuve más que hacer sino tirarme al piso de la presencia de Dios. Qué impresionante era esto. Cuando mamá pregunta qué era lo que pasaba, porque ya no entendía eso, el muchacho del sonido se le acerca y le dice, pastora, el problema era que el cable tenía un cortocircuito y estaba pasando un poco de corriente mientras juraba usted por la persona. Y la persona lo que estaba sintiendo era que el cable estaba con un cortocircuito y creía que era el Espíritu Santo. Por supuesto, hasta el día de hoy esa hermana ha creído que era el Espíritu Santo. Pero muchas veces esos pensamientos o esas ideas se nos metían en nosotros y creíamos que esa era la forma en la cual sentíamos la presencia de Dios. Y así muchos pensamientos más. Hubo una época en que nos decía, usted nunca va a poder ir a verse una película, usted nunca va a poder ir a hacer esto, y este es el cajón del diablo, y estos son los pensamientos. Y nos fuimos a pensamientos muy personales. Escúcheme. Por mucho tiempo decíamos, cuidado usted que se mete en la internet y en las redes sociales, porque eso es del diablo. Escúcheme, estamos llegando ahora a través de la internet a muchas personas en muchos lugares. Es decir, que no estaba el pecado en la internet o en las redes sociales, sino en cómo lo utilizamos. ¿Me están siguiendo aquí? Pero había muchos pensamientos personales. Ahora esos pastores que predicaban, nunca se meta a la internet, están metidos en la internet porque cerraron las iglesias por un año en el 2020, ¿se acuerda? Entonces esos pensamientos personales se estaban metiendo dentro de la misma iglesia también. Ahora en pensamientos a los Gálatas o a las iglesias de Galicia, eran pensamientos donde los decía, estaban poniendo la cultura personal de la época en las iglesias de Galicia. Y Pablo, como hoy, el día de hoy, tiene que dirigirse a estas personas y decirle, el evangelio es uno y es uno verdadero.
Pero también hay otro pensamiento que también vemos el día de hoy. Otro pensamiento que se iba al otro extremo, ya no legalista, sino al otro extremo también muy liberal. Otro pensamiento donde se creía que la gracia era una excusa perfecta para hacer todo lo que quisiera. Que la gracia, ese favor inmerecido de Dios, era el poder yo hacer todo lo que quisiera y que igual Dios me iba a perdonar, me iba a amar, iba a cuidarme, iba a protegerme, aún a pesar de todas las cosas que hiciera en contra de lo que estaba escrito. Y ese mismo pensamiento liberal es el mismo pensamiento que vemos nosotros el día de hoy también. Durante las épocas de los años 80 o los años 90 comenzó a levantarse un pensamiento, por ejemplo, de un evangelio de una prosperidad única. Que agradecemos a Dios, así como hubo también un evangelio donde las leyes más estrictas nos levantaron con una santidad, y se levantó una santidad donde la gente era mucho más santa de lo que podíamos creer o podíamos ver o lo que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, ese mismo legalismo también llevó a muchas personas a apartarse de Dios y a muchos ni siquiera poder entrar a recibir el mensaje de Jesús. Pero también hubo un mensaje, como les decía, que se levantó donde todas las cosas eran prosperidad, donde no se hablaba acerca de lo difícil que es la vida, donde no se hablaba acerca de las aflicciones que lleva el justo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Donde nos hablamos de esas aflicciones que todos vivimos y que todos atravesamos, que Dios nos ha dicho, sí, yo he vencido al mundo, pero que tenemos que vivir esas aflicciones. Y el pensamiento era que viníamos a la iglesia, es como si fuera algo mágico y que todo iba a desaparecer. La gente salía, se encontraba con los mismos problemas y entonces creían que el evangelio o Dios era el que quedaba mal. Y ese pensamiento también liberal que nos permitía hacer todas las cosas y que somos salvos por gracia y que siempre somos salvos y que no importa lo que hagamos, tenemos la salvación, también se comenzó a meter. Y Pablo tiene que dirigirse a esas iglesias, como hoy también tenemos que dirigirnos a la iglesia y decirles, escúcheme, ni este pensamiento está bien, ni este pensamiento tampoco está bien. Hay que tener un balance y el balance lo encontramos en el evangelio verdadero. Y es el mismo balance que hoy tenemos que tener en la iglesia. Tenemos que cuidarnos de irnos a ese punto donde creemos que por nuestras obras o porque lo merecemos vamos a alcanzar a Dios. Pero también tenemos que tener el cuidado donde creemos que podemos hacer cualquier cosa y también podemos acercarnos a Dios. ¿Están siguiendo aquí? Y hay que aprender a predicar ese evangelio correcto. Y sabes, esa es una de las razones principales por las cuales aprender acerca del libro de los Gálatas es tan importante. Martín Lutero, uno de los reformadores más grandes que ha asistido durante lo que es la era protestante, Martín Lutero tenía este libro como su libro base y él decía, el libro de los Gálatas es mi libro favorito, porque el libro de los Gálatas da un balance de lo que significa tener el verdadero evangelio. Así que si usted quiere encontrar una buena razón por la cual el libro de los Gálatas debe ser primordial para nosotros como cristianos leerlos y entenderlo, esta es la razón. Porque a través del libro de los Gálatas podemos encontrar un balance correcto de lo que significa el evangelio. Si usted quiere conocer más de lo que significa lo que usted y yo creemos y lo que vivimos, el libro de los Gálatas, usted va a encontrar una buena forma en la cual Pablo le habla a esas iglesias jóvenes como si nos hablara a nosotros y nos dice, este es el evangelio y no hay otro. Y no hay otro. Y les decía a ustedes que en el principio podemos encontrar dividido este primer capítulo del libro de los Gálatas en 3 partes. ¿Están listos para eso? La primera parte la encontramos en el capítulo 1, entre el versículo 1 al 5. 1 al 5. Y está la primera razón por la cual el apóstol Pablo también nos habla, o la segunda razón, por la cual el apóstol Pablo nos anima a estudiar también esta carta a los Gálatas. La primera es para poder nosotros discernir la naturaleza real del evangelio. El poder discernir, el poder saber y conocer cuál es la naturaleza real de nuestro evangelio. Porque como les decía, todos tendemos a nuestra naturaleza a querer buscar a Dios de acuerdo a nuestra forma y a nuestra manera. Y aquí ninguno tiene a Dios a la manera que quiere. Dios existe a la manera que Él nos dice que Él existe. Aquí ninguno somos Dios para poner a Dios a nuestra manera. O sea, nosotros aquí no creamos un evangelio a nuestra manera. Hay un evangelio que está escrito
en la palabra de Dios y que no cambia, porque su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos, porque fue escrita por un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Me están siguiendo aquí? Este es un mensaje que no cambia, un mensaje que es único. Y en medio de ese pensamiento les decía que podemos discernir. Esa es la importancia del libro de los Gálatas. Pero la segunda razón por la cual es importante la encontramos en esos primeros versículos. La segunda razón es porque tenemos que estar equipados para proteger la pureza de este evangelio. Pero para protegerlo de la manera correcta, no de la manera equivocada que lo hemos tratado de hacer por muchos años. Y sobre todo para poder discernir entre aquellas doctrinas falsas también. Este libro de los Gálatas nos ayuda a poder discernir de las doctrinas también que hay equivocadas. Les decía que Martín Lutero decía esta frase: lo más difícil es estar convencidos en nuestro corazón de que tenemos el perdón a los pecados y la paz con Dios solo por gracia. Y porque este era el mensaje que Pablo le hablaba a la iglesia de Galacia y quería ser confundidos con otros pensamientos. Y en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, Pablo dice lo siguiente: Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Y se ve la frase que Pablo va dándonos. Primero dice, no por investidura de hombres, sino por Dios. Ahí es la primera parte que les dice y que nos dice a nosotros, que Pablo está diciéndoles: yo no fui puesto aquí por ningún hombre, yo fui puesto por Dios. A mí este título no me lo ha dado un hombre, me lo ha dado Dios. Y lo segundo que dice, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Por qué dice esto? Porque usted recuerda lo que les mencionaba hace algunos minutos, que muchas personas estaban en contra del apóstol Pablo y que creían que no era un verdadero apóstol por razón que él antes había perseguido a los discípulos y estaba en contra de este evangelio. ¿Y cómo es posible que un hombre que estaba en contra del evangelio anteriormente, en contra del mensaje de Jesús, ahora va a venir a predicar el mensaje de Jesús? Pero también usted no se da cuenta que muchos de nosotros, de alguna manera o de alguna forma, en algún momento estuvimos en contra de lo que Dios quería hablarnos o quería decirnos. Pero que hoy podemos decir ese evangelio ha sido persuadido y nos ha persuadido a nosotros, y que hoy podemos decir que pertenecemos al reino de los cielos. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sabes? El título de cristiano no te lo da una persona. El título de cristiano te lo da cuando tú comienzas a creer en el verdadero evangelio. Entonces Pablo le dice: y los que están conmigo, aquellas personas que sí creyeron que él es ahora un verdadero apóstol, le dice a las iglesias de Galacia. Y por eso les decía a ustedes que no es solamente una iglesia, sino a varias, porque Galacia no es una ciudad, es una región. Dice que Dios nuestro Padre, versículo 3, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Comienza Pablo ya a mandarles este mensaje a ellos y decirles: según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta última parte, Pablo está poniendo la primera base para que no se salgan del evangelio. Está poniendo la primera base para que ellos no se distraigan del pensamiento correcto. Si usted recuerda, en esta última parte de este versículo dice: a nuestro Dios Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos. Ahí de antemano Pablo está diciendo: sabes, no hay nadie y no hay nada que sea la razón que merezca toda la gloria, toda la honra de nuestra salvación, sino el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, Pablo de aquí de antemano está poniendo la primera base para que esas nuevas iglesias de Galacia no se confunda de ese evangelio que quería llevarlos a un liberalismo completo, donde todas las cosas eran porque la merecíamos y porque Dios nos da la salvación y porque la merecíamos nosotros, pero tampoco por aquellos que iban hacia el lado del legalismo, que decían: tienes que hacer las obras de esta manera para que puedas encontrar la salvación. Pablo de aquí de antemano en estos primeros versículos le dice: sabes, la única razón por la cual hoy podemos ser bendecidos de tener la salvación es por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Pablo, en otras palabras, está diciendo: Dios el Padre propició nuestra salvación y Dios el Hijo consumó nuestra salvación. Y es a Él, en esa base, en Él, en esa base, donde nosotros podemos confiadamente tener la seguridad de nuestra salvación. En otras palabras, la seguridad de mi salvación no está en mis obras.
La seguridad de mi salvación está en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. La seguridad de mi salvación no está en cuántas cosas yo pueda hacer en esta tierra para ganarme la salvación. La seguridad de mi salvación está en todo lo que Él hizo por mí para que yo pudiera tener esta salvación. En otras palabras, yo estoy seguro de que soy un hijo o una hija de Dios, no por lo que yo hice para ganarme eso, sino por lo que Él hizo por mí. Y ese es el mensaje que Pablo está recalcándole a la iglesia, a los Gálatas. Y les está diciendo, recuerden este mensaje de gracia y de fe, que ninguno de nosotros lo merecíamos. Es más, por eso él se pone como ejemplo y dice, sabes, en lo humano nadie me hubiera considerado a mí un apóstol. En lo humano nadie hubiera creído que yo merecía predicar este evangelio. En lo humano nadie creería que yo sería capaz de poder hoy hablar con tanta seguridad de ese encuentro que tuve con Jesús. En lo humano nadie creía que un hombre malvado, pecador, asesino como yo pudiera hoy estar enfrente de ustedes predicándole este evangelio como apóstol de Jesucristo. Pero qué bueno es que mi investidura y mi título y lo que yo hago por Dios no viene del ser humano, ni del pensamiento humano, ni lo que creen de mí. Qué bueno es que mi investidura, mi título, el poder hablarles, viene por la gracia, la misericordia y el favor de Dios para conmigo. Oye, debe alegrarte esto también el día de hoy. Porque ¿sabes por qué tú hoy puedes hablar aún de Jesús con tanta seguridad? ¿Por qué tú hoy puedes predicar el evangelio? No por lo que piensen los demás de ti. Es más, hay muchos que probablemente conocen mucho de tu vida y dirán, ahora de evangélico predicando de Jesús. Si yo lo conocía cuando se metía conmigo, si yo lo conocía cuando hacíamos maldades, si yo lo conocí cuando nos íbamos de gozadera, si yo lo conocí cuando hacíamos esta... Y ahora me viene a decir que va a predicar del mensaje de Jesús. Tú puedes levantarte hoy con seguridad y decirle, qué bueno que no se trata de que lo que piense la gente de mí, sino lo que piensa Dios de mí. Qué bueno que mi vida no depende de lo que piense la gente de mí o de lo que hice antes o de las cosas que hacía antes, sino lo que Dios ha hecho en mí y las cosas que Dios va a hacer en mí. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. El verdadero evangelio no viene de un pensamiento humano. El verdadero evangelio viene por la gracia y la misericordia y la fe que tenemos en nuestro Dios. Así que Pablo en este primer evangelio busca de manera concreta decirle a la gente, esta es la razón por la cual yo puedo predicar como apóstol del Señor y escribirles esta carta a ustedes, iglesias de Galicia. Y lo mismo deben hacer ustedes también. Y lo mismo le está diciendo esto Pablo, lo mismo deben saber ustedes también, que ustedes están puestos aquí no por algo humano, sino por la misericordia y la gracia del Señor. Iglesia, estamos puestos aquí por la gracia y la misericordia y la fe que hemos tenido en esa gracia, esa misericordia que Dios ha puesto sobre nosotros. La segunda parte de este primer capítulo al Gálatas se va entre la parte del capítulo del versículo 6 al versículo 10. Capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y después el capítulo 1, versículos del 6 al 10 nos da la segunda parte de esta carta a los Gálatas. Me asombra, dice Pablo, sigue escribiendo. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. O sea, Pablo aquí ya se está poniendo un poco más molesto. Aquí Pablo ya está entrando más profundo. Si usted se da cuenta, esta es una de las cartas, a diferencia de la que leímos en el mes pasado, en la carta a los Efesios. Pablo aquí no está tan contento escribiendo esta carta. Pablo está un poco molesto, por eso Pablo usted puede ver que de manera directa va al punto enseguida. Y le dice, ¿sabes? Algo me molesta, porque esa palabra me asombra, es un poquito como muy delicada para lo que es el original. Pablo en realidad lo que está diciendo, ¿sabes qué? Algo me molesta
¿Y sabes qué me molesta? Que ustedes tan pronto están cambiando y dejando el evangelio de gracia que lo llamó Cristo para convertirse a otro evangelio. O sea, que tan pronto se están dejando persuadir, distorsionar el evangelio. No es que haya otro evangelio, les dice Pablo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión. ¿Recuerdan lo que les hablaba acerca de las culturas judaizantes? Están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga en maldición. Pablo está fuerte aquí escribiéndoles esta carta. Está diciéndole, cuidado de que ustedes se dejen convencer por un evangelio que no es el correcto. En otras palabras, Pablo está poniendo una gran responsabilidad también en nosotros y sobre todo en los que estaban escribiendo esta carta, a los que les escribía esta carta. Y les está diciendo, ustedes también tienen la responsabilidad de no dejarse persuadir. Porque no se trata, no, es que me persuadieron de ese nuevo evangelio, es que me dijeron, es que me cambiaron, es que me lavaron, es que me... No. ¿Cómo usted se asegura de que usted está basado en el evangelio correcto? Escúcheme, no hay mejor forma que hacerlo que a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Cuando usted lee las escrituras, cuando usted tiene una comunicación con Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, no hay quien le persuada otro evangelio. ¿Me están siguiendo aquí? Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, y creo que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuando algo es correcto y cuando no es correcto. ¿Me están siguiendo? Así que nosotros tenemos también esa gran responsabilidad en tiempos como el de hoy, de mirar y de estudiar y de escudriñar las escrituras de tal forma que no seamos persuadidos de un evangelio que no es correcto. Y Pablo les dice, sabes, les vuelvo a repetir que nadie les predique un evangelio distinto al que recibieron. ¿Qué busco con esto? ¿Acaso ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciéndole aquí, yo no voy a predicarles un evangelio que solamente ustedes escuchen para ganarme la atención de ustedes. Pablo les estaba diciendo, yo no solamente les predico un evangelio para que ustedes se sientan bien. O yo no les predico un evangelio para que ustedes se sientan mal. Yo les predico un evangelio para que yo le caiga bien a todas las personas. Yo les predico un evangelio que es la verdad. Y si yo les hablo la verdad, ustedes serán libres. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces Pablo está diciéndole, esto no se trata de popularidad. Esto no se trata de un evangelio popular. Se trata de un evangelio verdadero. ¿Y qué ha sido el problema por mucho tiempo? En que lamentablemente, y esto sin ser legalista y seguirnos a la religiosidad, lamentablemente lo que hemos hecho es crear un evangelio popular para las personas y nos hemos olvidado de predicar un evangelio real y verdadero. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Y cuando tenemos un desbalance equivocado es cuando nos vamos a los mismos extremos que se iba a la iglesia de Galicia o que se estaban yendo las personas de la iglesia de Galicia. Un pensamiento donde cada uno ponía sus opiniones personales y lo que me convenía, eso hacía. Y lo que no me convenía, entonces no lo hacía. Las cosas que a mí me convienen, entonces esas sí las hablo. Y las que no me convienen, entonces no las hablo. ¿Me están siguiendo? Y Pablo le dice, yo no estoy poniendo este mensaje para darles un mensaje popular que le agrade a las personas solamente. Yo estoy hablándoles un mensaje que al final es necesario que se predique la verdad con la gracia de Dios, con el balance correcto, para que no se me vayan al extremo del legalismo, pero tampoco se me vayan al extremo del liberalismo, sino que podamos entender lo que significa la gracia y la fe en la gracia del Señor para obtener nuestra salvación. Y eso Pablo lo predica aquí y creo que es buen tiempo también para nosotros predicarlo en momentos como los que estamos viviendo. Hay que predicar un evangelio donde podamos enseñar a la gente que venir a la iglesia no es una acción mágica para que todas las cosas salgan bien. No podemos enseñarle a las personas a la iglesia que venir a la iglesia a Dios es para que nos solucione todos los problemas como un bombero apaga todos los fuegos. No.
Tenemos que enseñarle a las personas que venir a la iglesia es para poder tener un encuentro con ese Dios que, aunque no lo merecíamos, nos dio su amor, su misericordia y su gracia en el sacrificio de la cruz, y que eso vale la pena. Que a pesar de que todas las cosas no salgan bien, cuando amamos a Dios, todo obra para bien. ¿No se entendió la diferencia? Aunque no todas las cosas salgan bien, si todo obra para bien si lo amamos a Dios. Tampoco podemos predicar un evangelio a las personas que crean que solamente con reglas, con ideas, con pensamientos, con cosas que hacer van a tener el reino de los cielos. Porque las dos cosas nos estamos equivocando. Las dos cosas llevan a caminos equivocados. El desbalance lleva a caminos equivocados. Porque se va a levantar muchas personas creyendo que porque se colocan las faldas largas quiere decir que son más santas o más santos. No. Hay gente con faldas largas, pero ustedes pensaron en la lengua. Yo no había dicho la lengua todavía, ustedes también lo pensaron. No, yo voy a decir que hay gente con faldas muy largas, pero con una creencia muy corta, con una fe muy corta, con una santidad muy corta. Nos colocamos cosas encima que solamente nos cubren de manera física, pero por dentro estamos destruidos y destrozados. Ese pensamiento también iba a crear personas como en el día de hoy también. Pablo por eso tiene que ser muy fuerte en lo que dice. Iba a crear personas que solamente iban religiosamente a un lugar y creían que con reglas era suficiente para alcanzar o merecer la salvación de Dios. Y se equivocaban con eso. Pablo les decía, se equivocan con eso. Hay un evangelio solamente uno, y ese evangelio es que sepan que probablemente no sea muy popular, pero ese evangelio nos indica que es solamente por su gracia, por su favor y su misericordia que podemos obtener la salvación. En otras palabras, hay un solo evangelio verdadero. Esa es la idea principal de estos capítulos del libro de los Gálatas, y sobre todo este capítulo 1. Hay un solo evangelio verdadero. Y Pablo los confronta a la iglesia. Pregúntate durante la semana cuáles son esas cosas que se han metido en tu vida, que han creado tu propio evangelio. Usted no ha escuchado personas que le dicen, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque es que yo tengo mi propio Dios. Yo creo en Dios a mi propia manera. ¿Cuántas personas alguna vez nos han dicho eso? Yo creo en Dios a mi manera. Eso no es de que yo creo en Dios a mi manera. Hay una sola manera, y es la palabra de Dios la que nos indica cuál es esa manera. Lo siento, esto no es muy popular, decía Pablo, pero el evangelio hay uno solo. La Biblia me dice que hay un solo camino, que es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de ese camino. Y eso no es muy popular, pero es el evangelio que se predica, que es un verdadero evangelio verdadero. Y no es un evangelio que quiere excluir a la gente, sino a lo contrario, quiere incluirlos. ¿Y por qué digo que los quiere incluir? Porque este evangelio, a través de la gracia, no es para algunos, sino para todos. Y eso es lo que Pablo quiere recordarles y decirles desde el principio. Si fuera por mí, ustedes tendrían razón. Yo no merecería este evangelio. Pero gracias a Dios no es por mí, sino por su gracia. A través de su gracia he entendido que no es por reglas ni por cosas que haga que yo me merezco su amor, su misericordia y su gracia. Pero que nadie los confunda, que nadie les quite ese evangelio verdadero. Y termina la última parte, Pablo escribiéndole entre los versículos del 11 al 24. No voy a leérselos porque ya terminamos, pero usted puede leerlos en casa. Lo voy a dejar con esa semilla nada más. Léase la última parte entre los versículos del 11 al 24. Y Pablo termina reafirmándoles y dándoles la razón por la cual este evangelio se puede confiar, por la cual usted puede confiar que este evangelio es verdadero. Y la razón que Pablo les da y les dice en estos versículos finales, 11 al 24 del capítulo 1, es porque un evangelio que no viene de los hombres, sino un evangelio que proviene de Dios. ¿Sabes por qué usted puede confiar en esta palabra, en este evangelio?
¿Sabes por qué esta palabra hace la diferencia en nuestra vida? ¿Sabes por qué este evangelio puede transformar los corazones? ¿Sabes por qué hace la diferencia de cualquier otra doctrina, cualquier otro pensamiento o cualquier otra idea que podamos escuchar? ¿Sabes por qué este evangelio hace la diferencia? Porque no es un evangelio de hombres, es un evangelio que viene directamente del Padre, del cielo. Es un evangelio que viene directamente de lo que Dios permitió a través de algunos hombres o autores poner en las escrituras, pero que viene inspirado por Él directamente. Ese evangelio que no tiene confusión, ese evangelio que no viene de los hombres, que es verdadero. Ese evangelio por eso tiene la capacidad, y Pablo le dice, porque no viene de los hombres, sino que proviene de Dios. Y por eso usted puede levantarse con seguridad y con confianza y predicar estas palabras y predicar este evangelio, porque no son sus palabras, es la misma palabra de Dios. Termino con esto. La gente me dice: pastor, ¿y cómo yo voy a hacer para poder hablarles a la gente y que la gente me escuche y que la gente sienta la diferencia? Le digo: es que tú no estás predicando un evangelio que habla de ti solamente. Es que tú no estás predicando un evangelio que está hecho y creado por ti. Estás predicando una palabra de Dios que es viva y eficaz y verdadera, no porque proviene de ti, sino porque proviene directamente del Padre. Y eso es lo que marca la diferencia. Si yo solamente tuviera la oportunidad de poderles leer estas palabras, sería suficiente para que este evangelio pudiera ser de persuasión y que pudiera llegar a sus corazones. ¿Por qué? Porque son palabras que vienen directamente de Dios, que Dios me ha dado la posibilidad de poderlo descifrar de alguna manera, o que pueda llegar a sus oídos de una manera mucho más práctica, es otra cosa. Pero al final estas palabras no son mías, son las palabras de Dios. Que podamos tener la posibilidad de ver misterios y encontrarlos de alguna manera en medio de la revelación, y encontrar cosas especiales dentro de la palabra de Dios es una cosa, pero al final es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que llega a sus corazones no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Y Pablo les dice: sabes, ustedes pueden confiar en este evangelio porque no es de hombres, sino que es un evangelio que viene directamente de Dios. ¿Cuántos se alegran porque nuestro evangelio, lo que creemos, lo que confiamos, lo que vivimos, no viene creado por el hombre, sino que viene directamente de Dios? Yo no sé si se alegra por eso, pero yo me alegro por eso. Por eso puedo confiar y saber que la palabra de Dios no va a regresar vacía. Por eso tú puedes confiar que cada vez que alguien escuche de la palabra de Dios, cada vez que alguien se ha sembrado la semilla de la palabra de Dios, no regresará vacía. ¿Lo creen conmigo? Póngase de pie en esta hora y digámosle a Dios: gracias, Dios, por el mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos, Dios, confiadamente, Dios, en medio de tu palabra, encontrar el balance en nuestra vida, Dios. Podemos encontrar el balance del evangelio, Dios, que no tiene que ver con las obras en nuestra vida, Señor, de lo que podamos hacer para ganarnos tu amor, tu gracia y tu misericordia, sino lo que ya tú hiciste por nosotros en la cruz. Que así como Pablo, cada uno de nosotros podemos ser un testimonio de que un día fuimos Saulo, pero que fue un encuentro personal contigo lo que nos da la posibilidad en tu gracia, Dios, que podamos hoy, Dios, pertenecer a este reino de los cielos que es tan maravilloso y que nos ha dado la oportunidad, Dios, de tener la salvación, de vivir en salvación, de tener una vida eterna que ya no depende, Dios, de lo que hagamos, sino de lo que ya tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Dios. Padre, te damos gracias porque podemos confiar y tener la seguridad de que este evangelio es verdadero, porque no fue escrito por hombres, Dios, porque no fue dado solamente por hombres o creado por hombres, sino porque es un evangelio verdadero que viene directamente de ti, inspirando, Dios, a unos autores y hombres, pero que al final vienen directamente de ti, Señor. Y que eso marca la diferencia, Dios, porque no son nuestras palabras las que salen de nuestra boca, sino que vienen directamente de ti, Señor. Señor, ayúdanos a mantener, Dios, tu palabra, Dios, donde quiera que vayamos. Y que esta semana, Señor, tengamos la posibilidad de compartir este evangelio con alguien que lo necesita, Dios. Vamos, si usted lo cree conmigo, puede levantar ahí en sus manos en el lugar donde está y dile: Señor, dame la oportunidad en esta semana de poder hablarle a alguien acerca de este evangelio, Dios. Este evangelio que transformó mi vida y que me hace un testimonio, así como Pablo, Dios, de lo que tú puedes hacer a través de la gracia, Dios, y de la fe que ponemos en tu gracia, Señor. Gracias por este libro, los Gálatas, Dios, esta carta que Pablo les escribe, Dios, porque hoy me habla también a mí, Señor,
y me muestra cuál es la vida y el evangelio que tú quieres que yo viva realmente de aquí en adelante, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.